Hola mis amados hermanos, les doy la bienvenida a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares a través de este medio. Pensando en la pregunta número 24 del Catecismo de Heidelberg, hemos de pensar en la pregunta que dice: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? La respuesta es en tres. La primera, de Dios Padre y de nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y de nuestra redención. Y la tercera, de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. En la pregunta anterior adelantamos algo acerca de la estructura del credo de los apóstoles, y cabe recordar que este credo contiene artículos que expresan nuestra fe en Cristo Jesús. Y estos artículos comienzan enseñándonos acerca de la Trinidad. Quiero dejar en claro que no estudiaremos cada artículo en esta ocasión. Lo iremos estudiando poco a poco en las siguientes preguntas. Y en este caso hemos de meditar respecto a esta división trinitaria, que es el corazón de nuestro credo y el fundamento de nuestra fe cristiana. Por lo que el credo apostólico tiene que ser entendido no como un rezo, sino como una confesión de fe de la iglesia. Todo lo que confesamos como cristianos está basado en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Y la Trinidad precisamente es fundamental en la vida del cristiano. Muchos llamados cristianos han querido desvirtuar esta doctrina, enseñando que no existe o que es una invención humana, y realmente es porque no han percibido y no han creído en Cristo realmente. Y eh, tenemos que pensar que todo aquel que ha creído verdaderamente en Cristo confesará al Dios Trino y Uno en su vida, guiado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Cabe mencionar que el término Trinidad no está precisamente en la Biblia, pero el concepto o la enseñanza sí está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no vamos a encontrarlo precisamente con el nombre de Trinidad, ya que eso se dio ya en la iglesia del Nuevo Testamento, en los primeros siglos. El primer uso de esta palabra se remonta probablemente a Tertuliano, un pastor que vivió 200 años después de Cristo, en los 200 años. Tertuliano usó esta palabra para combatir a aquellos que enseñaban que Jesucristo y el Espíritu Santo no eran Dios. Les invito entonces a pensar en esta pregunta número 24, donde aprenderemos que la división trinitaria de nuestro credo apostólico nos enseña que, número uno, aunque se divide en tres artículos referentes a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se trata de un solo y verdadero Dios. Y número dos, que en todas las sagradas escrituras encontramos la revelación de Dios Trino y Uno, un Padre creador, un Hijo redentor y el Espíritu Santo como el santificador. Entonces comenzaremos diciendo que, aunque se divide en tres artículos referentes a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se trata del único y verdadero Dios eterno. Para creer al Dios único y verdadero y no confundirnos respecto a la Trinidad, es necesario creer y saber cómo ese único y Dios verdadero se ha revelado y ha actuado en toda la historia. Para ello es necesario la revelación de su palabra. Pues hay quienes niegan, diciendo que Dios no existe. Y muchos otros dicen que sí existe, pero han caído en interpretaciones que nada tienen que ver con el único Dios verdadero de la Escritura. El teólogo y erudito, el doctor Louis Berkhoff, dice en su libro Teología Sistemática: hay en boga varios falsos conceptos de Dios, los cuales contienen una negación de la concepción teísta de Dios. Y continúa nombrando algunos de los más importantes de estos conceptos falsos de Dios. Pues hay quienes dicen, número uno, que Dios es un Dios inmanente e impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que conceden al universo
el lugar de Dios. Y aunque siguen llamando Dios al universo, ellos conciben a Dios como idéntico con el universo, a la vez que como la unidad que lo sostiene. En otras palabras, el concepto falso de Dios, de este pensamiento que es un Dios inmanente e impersonal, es conocido como panteísmo. Pensamiento que confunde a Dios con la creación, donde adorar a la creación se dice que es igual a adorar a Dios. Otro pensamiento falso, concepto falso respecto a Dios, es creer que Dios es Dios finito y personal. Es decir, este pensamiento quiere hacernos pensar en un Dios finito, es decir, limitado, ya que eso va con la comprensión humana, en vez de un Dios infinito, el cual no puede comprender la mente humana. Quiere hacernos creer que es un Dios personal e individual, a quien puedes tener como acompañante en tu vida. De ahí que la gente siempre esté diciendo, cada uno cree en Dios a su manera y lo sigue como pueda, ¿no? Entonces este pensamiento se ha infiltrado muchas veces en nuestras vidas, pensando en que Dios es un Dios que se adecua a tus posibilidades de vivir o a tu manera de pensar. Y número 3, otro concepto que nos presenta el doctor Luis Berkhoff es que muchas veces se ha creído en Dios como la personificación de una idea abstracta. Es decir, este pensamiento lleva al hombre a ver a Dios como un ideal, una, una meta. La psicología dice, propóntelo y lo vas a lograr. Proponte creer en algo y lo logras, ¿no? Es decir, algo que te impulse a seguir, una razón de ser. Este pensamiento pone a Dios como un resultado de la mente humana, algo que tú te propones en la vida. Y cuando ya no necesites esa idea o ese concepto de Dios, lo desechas. Como decía, esto se usa mucho en la psicología, cuando nos motivan y nos dicen, oye, tú cree en lo que sea, ¿no? Tú debes y puedes creer en lo que tú quieras. Lo importante es que tengas fe en algo y realmente ese no es el verdadero concepto de la fe cristiana y de Dios mismo. Estos y muchos otros pensamientos han surgido respecto a Dios y a la fe en Él. Pero ¿por qué es necesario saber estas corrientes de pensamiento? Porque realmente es necesario que conozcamos a Dios. Es necesario que nosotros sepamos cómo Él se ha revelado a la humanidad y lo ha hecho en su creación sin ser Él creado ni ser parte de la creación, aunque está gobernando su creación. Pero también se ha revelado a través de su Hijo amado Jesucristo para tener una relación personal con nosotros, no una relación que se adecue a nuestras necesidades o a nuestra vida, sino una relación personal que nos lleva a vivir en un compromiso con Dios. Una relación personal sin dejar de ser Dios soberano sobre nuestras vidas. Y también se ha revelado en el poder de su Espíritu Santo, quien convence a nuestro corazón que Dios es real y que trasciende nuestra razón humana y no un producto de nuestra mente. He allí la acción de nuestro Dios Trino y Uno actuando en nuestras vidas. Es necesario saber que Dios es único. El término Trinidad quiere decir triunidad. El término unidad nos lleva a pensar en el monoteísmo. Este término está formado de dos palabras. El prefijo mono significa uno o único, mientras que la raíz teísmo tiene que ver con Dios. Por lo tanto, monoteísmo comunica la idea de un Dios único, de que hay un solo Dios. El Señor es uno, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y solo tú eres Dios, expresa el salmista en el Salmo 86, versículo 10. Y muchos otros textos que iremos conociendo en preguntas futuras de nuestro catecismo de Heidelberg. El doctor Juan Calvino, en su obra magna, La institución de la religión cristiana, en el capítulo 13, página 74, dice:
La Escritura enseña que la esencia de Dios es infinita y espiritual, no solo para derribar las necias imaginaciones del pueblo, sino para callar la boca de todas las sutilezas de los filósofos profanos. Continúa diciendo, es cierto que Dios, por el bien de nuestra templanza, no nos ha hablado mucho de su esencia. Sin embargo, por medio de estos dos nombres, Jehová y Elohim, desvanece las imaginaciones de los hombres y al mismo tiempo desalienta las especulaciones del espíritu humano. Entendemos entonces, hermanos, estimados oyentes, que aún el término Trinidad es un término muy limitado para poder comunicar lo que Dios es en su totalidad. Pero aunque es un término muy limitado, es un término adecuado para que nosotros podamos aprender de la relación de Dios hacia nosotros, de la manera en cómo Él se ha revelado a su pueblo. Esta doctrina es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Un cristiano que no cree en la Trinidad es una contradicción de términos. Me sorprende que cada vez se escucha de iglesias o cristianos que consideran esta doctrina como algo irrelevante o secundario y en caso peor, lo niegan por completo. Lo que realmente hemos de saber respecto a la Trinidad es que es un solo Dios y ese único Dios es en tres personas. El Padre siempre es Padre, el Hijo siempre es Hijo y el Espíritu Santo siempre es Espíritu Santo. El modalismo enseña que a veces el Padre es Hijo y a veces el Hijo es Padre o a veces es Espíritu Santo. Va cambiando de modo, de ahí el nombre de modalismo, lo cual fue una antigua herejía que todavía hoy en día se sigue presente en el pensamiento de muchas personas. Pero no es así, hermanos. No es que Dios cambie de modo o de forma para ser Hijo, para ser Padre o para ser Espíritu Santo. Cada uno es diferente como persona, pero igual es como el único Dios. Es singular en esencia y plural como subsistencia o como persona. O como dijera San Agustín, un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sin confundir las personas ni separar la sustancia. En segundo lugar, en toda la Sagrada Escritura encontramos la revelación del Dios Trino y Uno, un Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra, el Hijo Dios, el Hijo Redentor y Dios el Espíritu Santo, el santificador de nuestras vidas. Quiero continuar citando al doctor R.C. Sproul, quien menciona respecto al monoteísmo y a la doctrina de la Trinidad, en uno de sus artículos titulado ¿Qué es la Trinidad? Y dice, ¿de qué manera entonces podemos sostener la doctrina del monoteísmo del Antiguo Testamento a la luz de la clara afirmación del Nuevo Testamento sobre el carácter trino del Dios bíblico? Continúa diciendo, Agustín escribió una vez, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Antiguo está revelado en el Nuevo Testamento. Para comprender cómo es que la doctrina de la Trinidad llegó a ser un artículo de tal importancia para la fe cristiana, es necesario observar que hubo un desarrollo en la comprensión de la Iglesia acerca de la naturaleza de Dios basada en la Escritura. Cuando observamos las Escrituras, vemos lo que en la teología se denomina revelación progresiva. Notamos entonces que el Dr. Sproul nos hace ver que la doctrina de la Trinidad se fue desarrollando a medida que Dios iba revelándose en la historia. Hablar de revelación progresiva no indica que lo que Dios había revelado antes era diferente a lo que reveló después, de ninguna manera, sino que lo que revelaba antes acerca de sí mismo era la base para lo que revelaría después. De manera que en el Antiguo Testamento no hay información completa de esta doctrina de la Trinidad, pero sí hay indicios de ella desde el comienzo de la creación, como en Génesis capítulo 1, versículo 1, el Padre creando todo
cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También vemos cómo el Espíritu Santo aparece en el versículo 2 de Génesis 1 y dice que el Espíritu Santo estaba trayendo de la nada lo que no existía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, sobre la faz del abismo. Y también entendemos allí que el Hijo está presente siendo Él la palabra creadora, saliendo de la boca del Padre en el versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. El Salmo número 110, versículo 1 también dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay quienes dicen que este texto indica que Cristo no es Dios porque Jehová le dice al Señor, es decir, al Mesías, que es Cristo, que se siente a su diestra. Pero lo que realmente notamos aquí, hermanos, notamos que la palabra nos enseña que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes compartiendo la misma esencia de Dios. Jehová hablándole al Señor, hablándole a su Hijo, el Padre hablándole al Hijo. Notamos allí una gran diferencia. Sí, hay una diferencia en cuanto a persona, el Padre y el Hijo, pero en cuanto a divinidad son el mismo Dios porque comparten esa esencia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 8:6, afirma el carácter de Dios, además de reconocer la deidad de Jesucristo, haciendo una distinción entre el Padre Creador, de quien proceden todas las cosas por medio del Hijo. Allí Pablo, en 1 Corintios 8:6, en el capítulo 8, está hablando acerca de las comidas, de lo sacrificado a los ídolos, y está presentando a Dios como el único Dios y Padre de todas las cosas, pero también está presentando allí a Jesucristo, por quien fueron creadas todas las cosas. Y en Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Notamos aquí que el apóstol Pedro menciona a las tres personas de la Trinidad, cada uno trabajando de manera diferente, pero con la misma esencia divina. Dios único y verdadero. Y así podemos ir mencionando diferentes textos de la palabra de nuestro Dios, pero eso será en el próximo estudio. Entonces, hasta aquí, estimados oyentes y hermanos, no hay contradicción al creer en un solo Dios único y verdadero con el creer en la Trinidad, la enseñanza, la doctrina trinitaria. La única conclusión es que hay un Dios en tres personas. Pero si solo hay una esencia divina, ¿por qué nombramos a tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esa será la pregunta para el próximo estudio, así que no se lo pierdan. Según San Agustín dice, el dogma de un Dios trino proclama la existencia de una verdad inaccesible a la razón. Estimado oyente, no tratemos de comprender a profundidad una verdad inaccesible, sino más bien digamos, no quiero un Dios que domine con mi mente, sino un Dios que domine mi mente. Es necesario entender esa diferencia. Una cosa es que tú quieras dominar este tema con tu mente y decir es que así es. Y otra cosa es que Dios mismo vaya trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón y nos vaya convenciendo cada día de esta doctrina bíblica de la Trinidad. Esforcémonos por predicar la palabra de Dios, no según nuestros prejuicios y según nuestra fuerza, sino con la guía y dirección del Espíritu Santo. Pues solo los que han nacido de nuevo recibiremos esta doctrina por fe y para fe. No una fe vacía o ciega, sino en el conocimiento del Hijo de Dios. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y solamente Él puede hacernos conocer la palabra revelada
a nuestro corazón, pues Él es la palabra encarnada. Ven a Él, no tardes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. Amén.